¿En qué estamos confiando para nuestra vida? Muchas veces se manifiesta en lo que está a nuestro alrededor, en donde ponemos nuestras prioridades, en donde ponemos nuestras energías, nuestros esfuerzos, o en lo que descansamos en definitiva, ¿no? Donde ponemos nuestro reposo, en donde ponemos de alguna manera nuestra fe, ¿no? Y vamos a entrar en el capítulo 3 de Filipenses en el día de hoy, y el texto y Pablo, ¿no?, escribiendo esta carta de amistad a sus amigos, a sus hermanos, que tiene este carácter exhortativo, pero también de ánimo, y constantemente está apelando al gozo, a que no se desanimen, a su preocupación por ellos. Y en estos primeros versículos del capítulo 3, de alguna manera vamos a ser desafiados hoy para examinarnos en qué estamos confiando, ¿no? Y lo va a tomar, no mencionándolo directamente, pero sí en la advertencia que va a hacer. Gracias, Fran. ¿En qué estamos confiando nosotros? Y el peligro que hay, que nosotros podemos dar un variopinto de posibilidades en donde podemos poner nuestra confianza, pero vamos a llegar al final en que en realidad no es tan amplia, es más sencilla, pero muy peligrosa si estamos equivocándonos en dónde estamos poniendo nosotros nuestra confianza. Vamos al texto, vamos a Filipenses capítulo 3, acompáñenme. Filipenses 3, del verso 1 hasta el verso 11 vamos a estudiar en el día de hoy, así que yo le voy a dar lectura y le invito a que me acompañe allí en la lectura de Filipenses capítulo 3. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar un momento y pedir la dirección del Señor. Padre, usa tú esta palabra en esta mañana, Señor, que pueda exhortarnos, desafiarnos, pero especialmente, Señor, a que nosotros podamos tener la disposición de corazón a examinar nuestra propia vida a la luz de tu palabra, para, Señor, ver qué tan cerca, qué tan lejos estamos, Señor, de lo que tu palabra nos está instruyendo y nos quiere instruir esta mañana. Te lo rogamos, que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese cómo comienza este capítulo 3. Dice por lo demás, y por supuesto que tenemos ese por lo demás, nos está diciendo que aún no termina de alguna manera esa segunda columna que hablamos de esta carta a Filipenses, que comienza en el capítulo 1, verso 27, así que vamos a ir brevemente. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo. O sea, sigue hablando en este desafío, ¿no?, y en esta exhortación a vivir de manera digna del Evangelio, a vivir como ciudadanos del reino de Dios.
¿Y qué significa eso? Que tenemos que estar firmes en un mismo espíritu, que tenemos que tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, con toda humildad, ¿no? No considerando nosotros como superiores a los demás, sino que a los demás como mayores que a nosotros, ¿no? Y lo que estuvimos viendo las últimas semanas, ¿no? Que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer, y vimos ese ejemplo de Pablo, el ejemplo de Cristo mismo, pero también el ejemplo de Timoteo y de Epafrodito. ¿Se acuerda que es lo que vimos la semana pasada? De ejemplos de hombres, ¿no? Y que también lo vemos en mujeres, en la Escritura y en nuestras vidas, de personas que tienen ese mismo sentir que hubo también en Cristo. Entonces Pablo no quiere terminar, pero parece que comienza a unir otro tema con esto que estamos hablando de vivir de acuerdo a la ciudadanía del cielo. Y es, fíjese, verso 1 dice: por lo demás, hermanos. Esto no había aparecido hasta ahora, o esta actitud, ¿no? Hermanos. Antes había dicho, por tanto, amados míos, en el capítulo 2, verso 12. Y claramente nos está mostrando que lo que va a decir Pablo es de un carácter. Ayer en el devocional que tuvimos en la asamblea, ocupando uno de los salmos, el Salmo 119, donde el carácter y cómo como creyentes el Señor nos desafía a tener amistad. Muchas veces tenemos más amistad en el mundo, o pues con personas, o más afinidad con personas que no son creyentes que con los propios creyentes. Pero resulta que creo que pasa por no tener claro lo que verdaderamente significa el concepto de amistad, ¿no? Y dijimos que esta carta es una carta de amistad. Pablo está velando por sus amigos, y Jesucristo dice en qué se manifiesta en la verdadera amistad, ¿no? Vosotros sois mis amigos, ¿no? Y en que un amigo pone su vida por ellos, ¿no? Y Pablo está apelando a esa amistad, llamándolos hermanos, y le dice, pareciera que está en un imperativo, porque dice gozaos en el Señor, pero es la idea de un imperativo yo le estoy mandando porque le estoy diciendo cuál es mi deseo, ¿no? Más que una obligación que han de cumplir, sino porque es mi deseo que en vosotros el gozo del Señor esté presente. ¿Y por qué? Porque hay cosas, hay situaciones, hay circunstancias en nuestras vidas que generan que perdamos el gozo del Señor. ¿Se acuerda David? Vuélveme el gozo. ¿Se acuerda? Salmo 51. Después que pecó y mientras no confesó, ¿qué pedía? Vuélveme el gozo, porque el pecado en el cual me tiene angustiado y ha afectado mi vida, he perdido ese gozo que solamente puedo encontrar en el Señor. Entonces Pablo introduce esta sección apelando a lo que ya ha dicho para introducir esta nueva tema, pero apelando también a este vínculo de amistad entre ellos, deseando Pablo y de alguna manera mandándole, porque uno va al original aquí y ve que el verbo gozaos está en imperativo, pero está denotando el deseo. Hermanos, no pierdan el gozo. ¿Por qué? Porque lo que va a venir a continuación va a determinar, de alguna manera, al examinarnos ante eso, si realmente estamos en condiciones de perder ese gozo. Y termina este primer versículo diciéndole, mire, a mí no me molesta volver a decirles estas cosas. Y no es que ya lo ha dicho en Filipenses, aunque quizás pudo mencionar algo, pero sí lo que vamos a ver ya lo menciona en la carta que le escribió a los Colosenses, en lo que le escribe a Timoteo y lo que escribe a los Gálatas, ¿no? Particularmente. Entonces dice, no me es molesto volver a escribir estas cosas porque es muy importante. ¿Y qué es lo tan importante? Fíjese verso 2, y aquí, en este verso tan cortito, tenemos la advertencia que hace Pablo
en contra de los falsos maestros. Ok, debemos vivir como es digno de la ciudadanía que tenemos en los cielos, ¿no? Teniendo el mismo sentir que hay en Cristo, viviendo, estando unidos, ¿no? Estando firmes en la fe, trabajando en nuestra salvación, o que se evidencie nuestra salvación siguiendo el ejemplo de hombres como Timoteo, Epafrodito, pero hay algo que debo advertirles. Hay un peligro que no está afuera, tristemente a veces está adentro. Y es que hay el peligro, ¿no?, de quienes quieren hacer mal dentro de la propia iglesia. Y aquí es donde Pablo va a hablar en contra, o va a advertir más bien a los creyentes ahí en Filipo que se guarden. Fíjese la palabra, es interesante que las 3 veces en el original está la palabra guardaos, 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 guardaos. Y ahí obviamente la idea es de cuidarse, cuidado. Yo estoy enseñando a Timoteo en Paysandú, y hay una parte ahí donde Pablo le dice a Timoteo, ¿no?, donde le pide que se ocupe, ¿no?, en el capítulo, no lo busque, 1 Timoteo 4:13 le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La palabra ocúpate está una vez nomás, y obviamente está relacionado con cada una de ellas. O sea, es ocúpate en la lectura, ocúpate en la enseñanza, ocúpate en la exhortación. Pero cuando uno quiere poner énfasis en que en cada una de estas cosas se ha de tener, en este caso, cuidado, entonces vuelve a repetir el verbo. No es necesario en el griego volver a repetir el verbo, pero si quiere poner énfasis, y es lo que está haciendo Pablo, lo repite 3 veces en el mismo versículo, ¿no? Y está claramente en imperativo, guardaos. Y la idea ahí de guardaos es, no es de simplemente cuidarse, tiene la connotación y la raíz en la palabra de mirar, de observar, ¿no? Algunas transliteraciones lo ponen como estén viendo, ¿no? O sea, la idea de percibir, estén atentos, estén todos sus sentidos abiertos. ¿Por qué? Porque hay un inminente peligro que si nos dormimos se nos va a meter, se nos va a colar, nos va a hacer agua. Entonces esa es la idea, estén viendo, estén atentos, ¿no? Estén todos nuestros sentidos, ¿no?, a disposición para el cuidado. ¿Y cuál es el cuidado? Dice aquí, y lo menciona con unas características donde lo que intenta Pablo es quizás manifestar el carácter de estos falsos maestros y cuál es su doctrina, ¿no? Y vamos a ver cuáles son. Ahora, es interesante que Pablo pareciera que él está hablando con bastante ira y aún incluso con ironía. En el original, cada una de las palabras que ocupa para, en este caso, perros, malos obreros y mutiladores, comienzan con la misma letra y con la misma vocal. Pareciera que, que no se les olvide, ¿no? Canos, de ahí, o cunas, que es donde viene can, de perro, ¿no? Cacos, que significa malo, y catatomeo, o catatomen, que es la idea de mutilar, ¿no? Pero cada una parece que Pablo ocupó y eligió esta palabra en particular para que no se les olvidara y que quedara aquí. ¿Por qué? Porque la advertencia a esto va a determinar, en lo que dijimos en la introducción, en donde yo estoy poniendo mi confianza, ¿no? Entonces les advierte respecto a estos falsos maestros. Ahora, para poner un poquito de contexto, ¿quiénes eran estos falsos maestros? En el primer tiempo en la iglesia, desde que la iglesia nace, a las poquitas horas, diría alguien, ya comenzaron los problemas en la iglesia de influencias ajenas al cristianismo y a la doctrina bíblica, que comenzaron a dañar la iglesia por dentro, no tanto de afuera. Uno va a Apocalipsis, por ejemplo, y una de las iglesias se les advierte de tener cuidado con los nicolaitas, ¿se acuerdan? No me acuerdo ahora si es Esmirna o Sardis, pero ¿y quiénes eran ellos? Eran
tenían esta idea de libertinos, ¿no? De que podemos hacer lo que queramos, total, ya hemos creído en Cristo, y eso ya nos rescata supuestamente y nos deja seguros, así que no importa cómo llevamos nuestra vida, hagamos lo que queramos, vivamos, ¿no? Como si el mundo se fuera a acabar, ¿no? Y eso sigue sucediendo hoy día, aún incluso dentro de la iglesia, esta actitud de demos libertinaje total, no pasa nada. Estaban los docetistas, que en realidad eso ya se consolidó en el siglo II, y que fue de alguna manera lo que en la primera carta de Juan, ¿no? El apóstol está hablando en contra de los gnósticos o del gnosticismo. ¿Qué decían ellos? La carta a los Colosenses intenta también advertir de esto. ¿Qué decían ellos? Que por medio del conocimiento y por medio de un conocimiento más profundo, aún incluso un conocimiento escondido que está solamente para algunos iniciados, algunos que están más arriba en la escala espiritual, supuestamente, es donde se llega a realmente a comprender lo que es la fe. En fin, ellos hablaban de que lo que es espiritual realmente tiene valor, ¿no? Y es bueno, y lo material es intrínsecamente malo, y entonces ellos no creían que Cristo había venido en carne físicamente, que se había hecho hombre. Entonces ellos negaban esta doctrina de la humanidad de Cristo, de que Cristo se hizo hombre. Entonces, claramente eso también comenzó a dañar la iglesia por dentro, y vemos que en los primeros siglos muchas iglesias y muchos creyentes se dejaron llevar por estas corrientes de pensamiento, donde incluso ya en cartas que tenemos en la Escritura la advirtieron. Pero si hay una que es más antigua y que nació junto con el cristianismo casi, y a la par, es los judaizantes. La carta a los Gálatas es precisamente una advertencia, la estudiamos aquí hace tiempo atrás, es una advertencia contra los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Recuerde, ¿dónde nació el cristianismo de alguna manera? En Israel, ¿no? Y nace a la vera, de alguna manera, de judíos, ¿no? O israelitas, que confiando en la promesa del Mesías, reconocen en Jesucristo que Él verdaderamente es el Mesías. Lo que sucede es que nos lo dice Juan, ¿no? Que los suyos le rechazaron, no creyeron que Él vendría de la manera que vino, ¿no? En un pollino, en un asno, y ellos lo esperaban en un caballo galopando para derrocar a los romanos. Lo cierto es que un día Él vendrá, ¿no? O sea, todavía falta que se cumpla un día donde Él venga precisamente a juzgar a este mundo. Pero eso falta para cumplimiento. Antes era necesario la humillación, la corona de espinas antes de una corona real, ¿no? Entonces, la mayoría, y si no todos los que creyeron al principio, vemos que de los apóstoles todos eran israelitas. Y por supuesto tenían costumbres israelitas, ¿no? Una de ellas era, por ejemplo, la circuncisión, ¿no? Que era la señal del pacto que Dios le dio a Abraham ahí en Génesis, ¿no? Estaba algunas comidas. ¿Se acuerda que Pedro, cuando el Señor lo manda allá a Cesarea, donde Cornelio, ¿no? Y dice, pero voy a ir donde un gentil, voy a comer con un gentil? Y el Señor le abre un rollo, le despliega un rollo y dice, lo que Dios santificó no lo llames tú inmundo, porque habían animales que para los judíos, según la ley, eran considerados inmundos, como el cerdo, incluso, y lo vamos a ver aquí, los perros eran considerados inmundos para los judíos, ¿no? El tema de observar ciertas fiestas, ¿no? La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua precisamente, cosas que eran de su costumbre no solamente religiosa, sino que donde lo religioso se mezcla con lo cultural. Entonces, nacer en ese lugar, como nosotros nacemos acá, y algunos ya tienen formado, ¿cierto?, el lugar para el termo y el mate, o el asado el fin de semana, o cosas que tienen que ver con algo cultural, ¿no? Y que estamos acostumbrados, ¿no? Y que es de esta zona, que es diferente a otro lugar. Bueno, para ellos esto tenía un valor espiritual, que lo tuvo en algún momento, pero que a pesar de que estaba en la disposición de la ley, en el tiempo de Jesucristo especialmente, aquellos que se esforzaban por cumplir la ley, y que precisamente Pablo va a decir, yo era uno de ellos, que me esforzaba por el cumplimiento de la ley, y era el más aventajado de mi generación,
carecía de buscar el espíritu de esa ley, ¿no? Que era guardarse del pecado, ¿no? De honrar a Dios, sino que eran el cumplir, como hablamos en los días miércoles, esto de la vida cristiana, donde hay un checklist de cosas que hay que hacer y uno comienza a tachar y dice, hice esto, sí, cumplí, y la verdad que vemos que la lista es bastante larga y siempre vamos a estar en falta. Entonces, la advertencia de Pablo que hace, les dice, ojo, esa es la idea, ojo, guardaos, y dice, guardaos de los perros. Y esto, por eso hablamos que Pablo está hablando con cierta ira e ironía, y no es que está haciendo un mal, a veces cuando es necesario, ¿no? Precisamente aquellos que están dañando a la iglesia, exhortarles y hablarles con severidad, y Pablo lo está haciendo aquí, y les dice, guardaos de los perros. Los judíos, precisamente, para hablar de los gentiles, de los que no eran israelitas, ellos les llamaban los perros o los perrillos. Y aún incluso vemos que en algún momento Cristo mismo ocupa esta denominación cuando va a Tiro, ¿se acuerda? O a Sidón, que estaban ahí al lado, y había una mujer sirofenicia, y le dice que la sanara, y Cristo, para probar la fe de ella, le dice, ¿cómo vamos a dar a los perrillos, a los que no son judíos, ¿no? Y ella dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo, y el Señor reconoce la fe de esa mujer. Pero vemos que aún era algo común. Ahora Pablo está dando vuelta a eso y le está llamando a los judíos o a los judaizantes para hablar de su carácter. Creo que era Samuel Pérez Millos que al comentar esta parte del texto, ¿no? Él menciona allí y dice, se les llama perros por su conducta, malos obreros se le llama perros por su codicia, malos obreros por su conducta y mutiladores del cuerpo por su doctrina, por su credo, ¿no? Lo cierto es que esto habla de quiénes eran los judaizantes, ¿no? Ellos eran israelitas que habían creído en Cristo, habían reconocido en Cristo al Mesías, pero ellos decían que para completar a su fe de haber creído en Jesús era necesario observar estas cosas como la circuncisión, como las fiestas, como el cumplimiento de ciertas leyes. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, no pierdan el gozo que hay en el Señor, porque hay quienes quieren poner una carga, como lo dice la carta a los Hebreos, que ni siquiera ellos están dispuestos a llevar, y que quizás para nosotros hoy, en la distancia, después de 2000 años, la circuncisión no tiene nada que ver conmigo, esta cosa de la fiesta no tiene nada que ver conmigo, pero sí podemos acercarnos y tratar de hacer algunas aplicaciones contemporáneas a lo que hoy, ¿no? Dentro del cristianismo sigue existiendo. Aquí, para terminar el verso 2, ¿no? Le dice, guardaos de los perros, de los malos obreros. Es interesante que ellos apelaban a ¿qué cosa? A buenas obras, ¿no? A buenas obras, y él le dice esto, no son buenos hacedores, son malos obreros. Y después dice a los mutiladores, ¿no? En realidad ahí algunas traducciones lo llaman la falsa circuncisión, ¿no? Cuidados de los que mutilan el cuerpo. Para darlo a entender voy a ocupar un ejercicio literario o gramatical, porque el prefijo, lo que antecede a esta palabra, ¿no? Que se ocupa para hablar de circuncisión, es peri. Nosotros que sabemos que peri significa alrededor, perímetro, y eso es lo que se hace cuando se circuncida a los varones, ¿no? Se corta alrededor del prepucio, y era la señal del pacto, que no solamente era de los judíos, hoy los musulmanes también practican esto, y era algo que se practicaba en la antigüedad, solamente que Dios usó esa práctica para certificar o ser como señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Ahora, el prefijo que ocupa Pablo, ¿no? En vez de peri ocupa kata, que es de arriba a abajo, ¿no? Entonces, él está diciendo a estos hombres, en vez de simplemente hacer este corte que se debía hacer para la señal, estos hombres en realidad lo que quieren hacer es mutilar, cortar de arriba a abajo.
cómo era la costumbre de muchas religiones paganas, ¿no? O sea, a eso lo está comparando Pablo, al ocupar esta palabra, ¿no? Muchas de las religiones paganas, en su adoración a sus dioses, lo que hacían era mutilarse, cortarse, ¿no? Incluso cortarse partes de su cuerpo y ofrecerlos en ofrenda a sus dioses. Entonces Pablo está comparando de alguna manera su credo con algo netamente pagano, y eso era algo bastante provocador para, si lo estaba escuchando un judío. Ahora recordemos, Filipos era una colonia romana, no era un centro judío. Cuando estudiamos el contexto, la introducción, vimos que no había una sinagoga, porque Pablo normalmente iba a la sinagoga de las ciudades, pero cuando llega a Filipos, él va a la orilla del río, porque no daba que hubiesen tantos judíos para que armaran una sinagoga y iban al río a orar. Pero vemos a través de las escrituras, tanto en Hechos como en otras cartas, que los judaizantes se habían comprometido tanto con su credo y con esta supuesta evangelio, y como lo dice la carta de Gálatas, este evangelio o este otro evangelio donde suma algo al evangelio, que en este caso es la circuncisión y otras cosas, que estaban haciendo la misma tarea misionera que hacía Pablo, y iban como predicadores itinerantes ciudad por ciudad, y habían llegado a la ciudad de Filipos también, a pesar de que no había sinagoga. Habían llegado aquí y estaban dañando la iglesia por dentro. ¿Por qué? Porque al cumplir con estas cosas que tienen un carácter religioso, ¿no? Una falsa circuncisión que no cambia el corazón. Ya en el Antiguo Testamento, en Jeremías lo estudiamos, ¿se acuerdan? Jeremías confronta al pueblo de Israel y le dice: ustedes están todos circuncidados, pero lo que tienen que circuncidar es su corazón. Porque lo que cambia el corazón no es las señales del pacto o el cumplimiento de la ley, es que se obedezca verdaderamente a Dios. Entonces Pablo está diciendo esto que tiene supuestamente de buenas obras, en realidad es falso, es inmundo, no cambia el corazón, y les está advirtiendo. ¿Y cuál es la razón de esa advertencia? Fíjese verso 3. Porque nosotros, dice, y comienza ahora a dar la razón y a hacer un contraste. Porque nosotros somos la circuncisión. De alguna manera está diciendo, porque la circuncisión verdadera, los que verdaderamente somos el pueblo de Dios. Porque la señal del pacto para los judíos era pertenecer a ¿qué cosa? Al pueblo de Israel. Incluso alguien que no era israelita, que había nacido en otro lugar, podía hacerse parte del pueblo de Israel. ¿De qué manera? Y circuncidándose. Era lo que querían precisamente. Bueno, ustedes son cristianos, reconocieron al Mesías, pero para que sean el verdadero pueblo de Dios, ¿qué tienen que hacer? Circuncidarse. Y era lo que estaban llamando. Eso y otras cosas. Entonces, la razón, que da Pablo para decir que tienen que cuidarse de esto es porque el verdadero pueblo de Dios, y da características de cuál es el verdadero pueblo de Dios, fíjese, porque nosotros somos la circuncisión, esa es una referencia, es decir, nosotros somos el verdadero pueblo de Dios, nosotros somos los que verdaderamente pertenecemos. ¿Quiénes? Da tres cosas: los que servimos a Dios, los que nos gloriamos en Cristo Jesús, y los que no tenemos puesta la confianza en la carne. Hablando de carne como estos cumplimientos, que tienen que ver más con lo externo que con lo interno. ¿Y qué razones, ¿Qué razones para hablar Pablo y hacer este contraste? Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. ¿Quiénes? Los que servimos a Dios. Los que servimos a Dios. Esa palabra allí es los que estamos dando servicio sagrado a Dios. ¿Y cuál es el verdadero servicio sagrado a Dios? ¿Cumplir con sacrificios externos? ¿En qué se agrada a Dios? ¿En qué se complace Dios? Lo dice tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En que se le obedezca. Mire, si queremos traer quizás a nuestros días, hoy hay mucho intento de cumplir de manera externa, ya sea desde la moralidad, ya sea desde mi religiosidad, ya sea desde mi santidad supuesta externa, desde yo no tomo, ni fumo, ni bailo,
que son cosas que parecieran que manifiestan lo que hay por dentro, no necesariamente está manifestando lo que hay por dentro, quizás solamente está manifestando una careta, ¿no? Y algo que está solamente por fuera. ¿Quiénes son los que verdaderamente son el pueblo de Dios? Los que sirven, los que entregan un sacrificio, un servicio sagrado. Romanos capítulo 12, ¿qué nos dice? Os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos, y no está hablando de lo externo, sino que está hablando de nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es vuestro qué cosa? Culto racional. No tiene que ver con simplemente el cumplimiento de una lista de cosas, sino que tiene que ver con comprender lo que significa mi salvación. ¿Por qué? Porque si no, mi confianza, ¿dónde va a estar puesta? En lo que yo pueda hacer, en lo que yo pueda lograr, en lo que yo estoy cumpliendo. Pero en realidad el verdadero pueblo es el pueblo que está dando servicio sagrado a Dios. No solamente eso, sino que se gloría en Cristo Jesús. Los judaizantes, ¿en qué se gloriaban? En lo que va a hablar Pablo ahora, su pedigrí, del verso 4 en adelante. Yo soy circuncidado, yo soy cumplo con toda la lista. Soy el más santo de los santos, soy el más evangélico de los evangélicos, yo soy el más fiel de los fieles, yo ofrendo, yo doy mi diezmo, yo hago todo, y lo que me pidan, y si me ponen 10 cosas más, también las voy a hacer. Y lo cierto es que mucho del cristianismo hoy está más preocupado de lo que tiene que hacer, en vez de lo que debe ser. Muchos estamos esforzados en lo que estamos haciendo y no en lo que estamos siendo para Dios. Y ellos se jactaban y se gloriaban ¿en qué? No en Cristo Jesús. El verdadero pueblo de Dios se gloría ¿en qué? En Cristo. Solo en Cristo. ¿Por qué? ¿Quién es el que tiene los méritos? Él. Y solamente sus méritos son atribuidos a mi cuenta, pero yo no he hecho nada. Pero muchas veces tenemos que reconocer que estamos haciendo esfuerzo para ganarnos la estrellita, ¿no? Como a los niños en la clase, ¿no? Dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, aún incluso delante de Dios solamente. Queremos cumplir para que se nos destaque, o incluso solo Dios nos entregue esa estrella que supuestamente acredita un mérito para nosotros. ¿Por qué? Porque no confiamos en la carne. No estamos poniendo nuestra confianza en lo externo, sino en el poder transformador de Dios que, ¿de dónde comienza? Desde adentro, claramente se va a manifestar afuera. La verdadera religión, dice Santiago capítulo 1, es atender a las viudas, atender a los huérfanos. Se va a manifestar en lo externo. ¿Pero puede existir lo externo sin lo interior? Sí, puede existir. Es simplemente una careta. Pero no puede existir lo externo verdadero si no es por algo que Dios hace por dentro. O sea, si hay verdaderamente un cambio por dentro, entonces se va a manifestar por fuera. Ahora, vemos que Pablo, del verso 4 en adelante, él comienza a hablar de su experiencia, mi pasado como judaizante. Él mismo se pone de ejemplo diciendo, mire, cuidado de estos falsos maestros, porque quieren que ustedes pongan su confianza en sus propios méritos, cuando el verdadero pueblo de Dios pone su confianza en el Señor y en la obra de Cristo. Y ¿saben qué? Yo mismo doy fe de que eso es así. Incluso si alguien, ¿no?, ha de confiar en la carne, y si alguno piensa que tiene algo de qué confiar, porque, qué sé yo, porque, yo me circuncidé, ¿sabe qué? Y comienza Pablo a hablar y a tirar toda la carne en la mesa, vamos a decirlo, ¿no? Y dice, fíjese, verso 5 en adelante, fui circuncidado al 8º día, era la disposición de la ley, ¿no? Ahora, solamente como dato científico, hoy los descubrimientos dicen que al 8º día de nacido el varón, el complejo K, que es el que ayuda, y la vitamina K, que es la que ayuda a la coagulación en la sangre, hace un despegue solamente en el 8º día, ¿no? Viene en aumento por toda la leche y todo lo que se va alimentando de a poco el bebé, y al 8º día hace un disparo así, de casi un 400 y más de 500%,
y comienza a bajar. Es como un umbral de excitación hacia arriba y comienza a bajar. ¿Por qué? Porque al octavo día era necesario, en el caso de los israelitas, circuncidarlo. Solamente como dato anecdótico. Ahora dice, soy circuncidado al octavo día, del linaje de Israel. O sea, yo vengo de Abraham, del pacto. Dice, de la tribu de Benjamín. Esto es muy llamativo porque después de la deportación de Babilonia, recuerda, estuvieron 70 años en Babilonia los judíos, no todos sabían a qué tribu pertenecían, especialmente las del norte. Recuerde que las tribus del sur quedó Judá y Benjamín precisamente, ¿no? Y él sabía, aún estaba eso ancestral muy cuidado, y él sabía a qué tribu pertenecía. Hebreo de hebreos, o sea, mis padres, por más que él haya nacido en Tarso afuera, mis padres son hebreos, y mi abuelo era hebreo, y mi bisabuelo era hebreo, y todos son hebreos, todos son judíos, ¿no? En cuanto a la ley, fariseo, dentro de las sectas en el tiempo de Cristo estaban los saduceos, pero ellos no creían en lo sobrenatural. Estaban los helenistas, que a ellos les preocupaba más quedar bien con la cultura, ¿no? Eran los culturizantes. Estaban otros que querían quedar bien con los romanos. Habían de todos, pero los que verdaderamente eran los más piadosos y guardadores de la ley, a veces hablamos con desdén de los fariseos, pero su intención era buena. El problema es que se equivocaban en cómo lo llevaban adelante, ¿no? Pero su intención era santa, era piadosa. Muchos de los fariseos precisamente creyeron en Cristo. ¿Se acuerda alguno de ellos? Nicodemo, José de Arimatea, y dice que muchos otros también creyeron, ¿no? En Cristo. Él dice, en cuanto a la ley, yo soy fariseo, mi preocupación tiene que ver con la santidad. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, porque él decía, estos cristianos están haciendo mal, verdaderamente están haciendo mal. Él se preocupó precisamente, fue el mayor perseguidor de la iglesia en los primeros años de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía la misma actitud que tenían estos judaizantes, ¿no? Dice, en cuanto, fíjese, la última parte del verso 6, en cuanto a la justicia que es en la ley, y eso lo ponemos nosotros, si la verdadera justificación dependiera de la ley, yo soy irreprensible. Nadie puede decir de mí que yo no cumplí la ley. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mi pedigrí, ¿no? Mi experiencia, mi pasado como judaizante era intachable. Yo era el mejor de los judaizantes. No había nadie como yo. Si fuera por la ley, yo sería justificado. Pero damos gracias al Señor por los peros. Fíjense, verso 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida. Y aquí Pablo comienza a dar por lo menos 4 contrastes para mostrarnos, ¿no?, que esta idea religiosa, esta idea moralista del Evangelio, porque estos judaizantes habían creído en Cristo, habían aceptado a Jesús como el Mesías, pero ellos decían, pero hay que seguir cumpliendo, pero debes hacer esto, pero debes sumarle esto también. Y esto sigue pasando en el día de hoy, sigue pasando tristemente a veces dentro de la iglesia, o lo que podemos ver en otros lugares. Yo espero que no en nuestras vidas, pero muchas veces podemos estar así jugando con pensar que por lo que yo puedo hacer, puedo ser declarado justo. O no tanto justo, pero sí quizás mejor. Así como somos declarados justos en el pasado para nuestra salvación, estamos siendo salvos y el Señor lo que está obrando es nuestra santificación. Y a veces también pensamos que yo puedo ser santificado por mis propias obras, por mi propia justicia. Y lo cierto es que es Dios, como lo vimos ya acá en Filipenses, quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es su obra quien está provocando en nosotros esa santidad que agrada a Dios. Entonces Pablo dice, este es mi pedigrí, pero, o sea, ahí está mi currículum, ¿no? Yo era el mejor. ¿Y qué es lo que dice? Y va a hacer este contraste entre ganancia y pérdida. Es el primer contraste. Estas cosas que eran para mí ganancia. ¿Sabe cuántas veces para nosotros hemos hecho nuestro currículum o miramos para atrás, no solamente en lo espiritual, sino que aún en nuestra propia vida en general, y decimos, acá hay peso, y pensamos que nuestro currículum es ganancia?
lo que es ganancia para el mundo, para Dios no lo es. Él le dice, estas cosas las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas estas cosas que parecen bien, buenas obras, moralistas, religiosos, excelentes, la verdad es que es pérdida. Es simplemente pérdida. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo a los fariseos que cumplían a cabal la ley? ¿Qué les dice? Las prostitutas y los publicanos van adelante de ustedes al reino. Y uno pensaría, ¿cómo? Porque ¿sabe cuál es el problema del moralista, del religioso? Que piensa que no tiene necesidad de arrepentimiento, que no hay pecado en su vida del cual tenga que arrepentirse, que no hay ninguna cosa a la que se tenga que negar, que no hay ninguna cosa en la que Dios tenga que obrar porque yo ya lo hice todo. Y es por eso que las prostitutas y los publicanos, dice Cristo, van adelante porque ellos comprenden su pecado. No lo justifican, dice, ellos comprenden y se arrepienten de su pecado. El problema es que ustedes dicen, yo estoy bien. ¿Se acuerda el hombre joven? ¿No? Que le dice, te quiero seguir, ok, ¿o qué tengo que hacer para...? Ya lo cumplí todo, yo estoy bien, estoy súper bien. Y el Señor toca una fibra en la que pareciera que supuestamente estaba todo bien. Y dice, ok, vende todo lo que tienes y sígueme. No, esa fibra no. Y muchas veces en nuestra vida pareciera que todo está bien. Y la verdad es que muchas veces confiamos demasiado en nuestras propias obras. Porque no se trata de que no debemos hacer nada, porque ese es el otro extremo. Bueno, me quedo aquí, el Señor que haga mi vida lo que Él quiera, total, Él ya me rescató. No se trata de eso. El tema es dónde estoy poniendo yo mi confianza. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y él dice, lo que era ganancia para el mundo, para mí fue pérdida de tiempo. Y ahora miro para atrás y perdí el tiempo en esforzarme por ser yo el que cumpliese, cuando fue Cristo el que cumplió para mi justificación, para mi justicia. El segundo contraste, fíjese, verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, por lo sublime del conocimiento de Cristo Jesús. De alguna manera lo que cantábamos recién, el poder de la cruz, lo sublime de la cruz de Cristo. Tengo por encima el conocimiento de Cristo. Ahora, ¿se acuerda Pablo de camino a Damasco? Hechos capítulo 9, Cristo se le aparece y ¿qué dice? Señor, ¿qué quieres que haga? Estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Porque hay algo más excelente. ¿Y qué es eso más excelente? El conocimiento de Cristo, no el conocer de Él, que va a hablar un poco más adelante, sino que el haberle conocido a Él, el que Él me encontró de camino a Damasco. Eso, ese encuentro, ese conocimiento es de mayor valor. Hermano, yo no sé qué es lo que es de mayor valor para usted, pero si hay algo que realmente tiene valor en nuestra vida es que Él un día nos encontró y le pudimos conocer. ¿Hay algo que tenga más valor que eso en nuestra vida? El tercer contraste, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra ahí es estiércol, literalmente. Eso es lo que vale lo que yo he ganado, pero ahora lo perdí todo. Y eso que perdí, a ver, si a usted se le pierde un reloj muy valioso, ¿cómo se pone? Y nos ponemos mal, ¿no? Se nos pierde el celular. Ahora, pero si va con las bolsas de basura al tacho y en el camino se le pierden, ¿cómo se pone? Era basura. El tema es que lo que traemos y lo que vamos cargando en nuestra vida, a veces le atribuimos demasiado valor. Lo de este mundo. Y lo cierto es que lo que cargamos de este mundo en esta vida, ¿sabe cuál es su valor? Lo mismo que una bolsa de basura. Eso es lo que está diciendo de alguna manera Pablo aquí. Lo he perdido todo. Y no era poco. Pero ¿sabe cuál es el valor de todo eso? Lo mismo que una bolsa de basura. La idea es renuncio a toda la honra que el mundo me pueda dar y me pueda ofrecer.
renuncio a todo eso. Lo pierdo porque no, comparativamente y en contraste, el valor que tiene eso ante el amor de Cristo y ganar a Cristo, como dice allí, es basura. Yo no sé cuánto estamos valorando nosotros lo que el mundo nos puede ofrecer. ¿Se acuerdan Jeremías, cuando estudiamos Jeremías capítulo 9? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico en su riqueza. Alábese en esto el que hubiese de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero. Esas son las cosas de valor, de verdadero valor. Y el último contraste en el verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios. Y aquí hace el último contraste en lo que, mire, nosotros podemos pensar que hay muchas religiones, ¿verdad? Hay muchas religiones y uno podría pensar que hay muchos sistemas de justicia y sistemas de justificación, ¿no? Pero lo cierto es que cuando uno analiza todas las religiones, soteriológicamente o en lo que tiene que ver con la doctrina de la salvación y de la justificación, hay dos solamente. La justicia que es mi propia justicia y la justicia que es en Cristo. Por mis obras o por las obras de alguien más. Es así. Uno va al budismo y uno dice, ¿cuál es la escala mayor? El nirvana. Ok, ¿cómo alcanzo eso? Tus propias obras. Uno va a otras religiones, va al Islam y uno dice, ¿cómo alcanzo el paraíso? Y tus propias obras. Y así uno sigue con todas las religiones que uno quiera ver. En definitiva, soteriológicamente, para su justificación alcanzar la mayor felicidad, el que Dios se agrade y sus dioses se agraden, se apiaden, tiene que ver con ¿qué? Con mi propia justicia. Y el cristianismo es la única religión, por si le queremos llamar religión, que la justificación y la salvación se obtiene no por mis obras, sino que de arriba abajo. Es Dios quien me conoce, es Dios que me sale al encuentro, es Dios que me salva, es Dios que me justifica, es Dios que me perdona, es Dios que me convence de pecado, es Dios que me transforma el corazón. Es su justicia imputada a mí. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Lo que era ganancia, ahora es pérdida. Lo que era excelencia, ¿no? Ahora es una cruz. Esa es la excelencia. Lo que había ganado, ahora lo tengo por basura. Lo que estoy tratando de contar a mi cuenta, la verdad es que es cero. Y termina con los últimos dos versos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Ahora que conozco a Cristo, ahora que Él me salvó, ahora que ya valoro las cosas de una manera diferente, dice, a fin de conocerle, ¿no? Literalmente ahí el verbo está en infinitivo, a fin de conocer a Él, de conocer. ¿De qué manera? No por mí, de vuelta, ¿cómo le conozco? ¿Cómo logro conocer ahora a Cristo y a Dios? No por mi propia justicia, con mi religión, mi moralidad, mi cumplimiento, sino por el poder el mismo poder que actuó en la resurrección de Cristo, es el poder que actúa en nuestra vida para que le podamos conocer más. Y esta es la evidencia de una persona que verdaderamente la justicia de Dios ha obrado en él. En que cuando conoce a Cristo, ¿sabe qué anhela? Conocerle más. Y conocerle más, y conocerle más. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios y un Salvador que es infinito. Y no terminamos de conocerle. Y cuando verdaderamente Él transforma nuestra vida, queremos más, y queremos más, y queremos más, y anhelamos más. Y eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Y de qué manera? Por medio del poder de su resurrección. O sea, el mismo poder que actúa en la resurrección de Cristo es el poder que va a actuar en mi vida para que yo pueda abrir mi mente y mi corazón para conocerle, ¿no? Pero también para hacerme parte de Cristo. Ok, quiero conocer a Cristo, eso significa quizás también padecimientos en nuestra vida.
significa ser semejante a Él. ¿Se acuerda que Pablo había dicho, quiero, mi anhelo es agradar a Dios, ya sea por vida o por muerte? Esa es la idea del último verso, el verso 11, ¿no? Si en alguna manera, o la idea es que la manera que sea en que yo llegue a la resurrección, y para la resurrección habría que morir, ¿no? No me importa si es siendo libre aquí en la cárcel o que me den muerte, no importa. Mi anhelo es que se complete un día mi conocimiento. Hermano, yo quiero animarle hoy, porque el Señor también me ha desafiado a mí a examinar mi vida. ¿En qué estoy poniendo yo mi confianza? ¿Estoy poniendo mi confianza en mi propia justicia? ¿En mi religión? ¿En que yo vengo a la iglesia y hago una lista de cosas y cumplo? Y bueno, de 5 cumplí 2. Cumplí 3, mayoría, ¿no? ¿O realmente estoy poniendo mi confianza en la obra de Cristo? ¿Y estoy dejando que ese poder actúe en mí? ¿O estoy limitando el poder de Dios y por eso quizás no le logro conocer? Porque lo intento hacer de la misma manera de aquellos que estaban dañando la iglesia, por medio del cumplimiento de ciertas cosas. Me comporto como cristiano, intento hacer cosas de un cristiano, intento actuar como un cristiano, o verdaderamente tengo las características del pueblo de Dios. Soy un sacrificio agradable a Él, le sirvo a Él, me glorío solamente en Él, pongo mi confianza en Él y no en lo que yo pueda hacer. ¿Dónde está mi confianza? Hermano, tenemos que tener cuidado porque podemos estar cayendo en una religiosidad, en un moralismo, en algo de buenas obras. Y no es que no debemos hacerlo, es que esto tiene que proceder de una obra de otro, de arriba abajo, del poder de Dios, su justicia, la justicia, verso 9, que es de Dios por la fe. Por la fe. Que el Señor nos ayude a examinar nuestra vida y ver dónde está nuestra confianza. ¿En quién estamos confiando? ¿En nuestra propia obra? ¿En nuestra religión? ¿En que soy evangélico? ¿En nuestra iglesia? Confiemos plenamente en el Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a agradecer al Señor.